Amén. Vamos a abrir nuestra palabra en Filipenses 3:12, por favor. Hermano. Sí, por favor. Filipenses 3:12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, tomar, agarrar aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por este momento, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, que de entre millones de personas tú nos has elegido a nosotros para ser tus hijos, para seguirte a ti y seguir tu palabra. En este momento te rogamos que seas tú hablando nuestras vidas y que yo hable lo que tú quieras que hable, Señor, y que lo de hoy sea de bendición para cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Me entrego a ti, Señor, para que me uses como tú quieras, Señor, y que estés conmigo, porque si no estás, de nada sirve lo que yo haga, Señor. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Se puede sentar, hermano. Vamos a estar aquí desglosando los versículos. Me gusta irlos desglosando así, separándolos como si fuera carne deshebrada, separando todo para como analizar. Y el tema de hoy es proseguir a la meta. Entonces vamos a estar hablando qué es lo que necesitamos o cómo es que seguimos caminando hacia esa meta. Y vamos a ver 5 puntos que los vamos a estar viendo en estos versículos del capítulo 3. Vamos a leer el versículo 13 ahí en Filipenses 3. Y dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Entonces, ¿qué necesitamos primeramente para seguir caminando o para seguir hacia esa meta? Es olvidarnos del pasado. A veces nos enfocamos mucho en el pasado y nos quedamos estancados y no podemos caminar. 3 cosas pueden ser en las que nos enfocamos. Primero, alguien nos hizo algo malo y no soltamos eso. Necesitamos soltarlo, necesitamos perdonar. No porque ellos merezcan nuestro perdón, pero para nosotros mismos tener paz. Cuando Cristo le enseñaba a sus discípulos a orar, en el famoso Padre Nuestro, dice: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces eso es lo primero que tenemos que soltar y dejar ir para seguir caminando hacia esa meta. Otra cosa que podemos obsesionarnos es con nuestros pecados anteriores. Podemos pensar: yo fui muy malo, no merezco a Dios. Y tiene razón, ninguno de nosotros merecemos ese perdón de Dios, ninguno de los que estamos aquí. Pero dice Dios que Él tomaría nuestros pecados y los echaría a lo profundo del mar y no se acordaría de ellos jamás. Nosotros tenemos que hacerle así. Si ya fuimos a Cristo y le entregamos nuestro pecado con un corazón sincero y honesto, entonces debemos dejarlos ir y olvidarlos. Perdonarnos a nosotros mismos es lo que nos falta. Vamos a leer 2 Corintios 5:17 y ahorita vamos a regresar a esa cita en Filipenses. Aleluya. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como que este versículo no lo sabemos de memoria muchas veces, pero lo olvidamos. Hemos sido hechos nuevos. Entonces ya no necesitamos enfocarnos de que si allí, hace unos años hice no sé qué cosa antes de que Cristo me alcanzara. Ya, es como borrón
y cuenta nueva, una página nueva gracias a la sangre de Jesucristo. Veamos ahí en Colosenses 1, 13 y 14. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, como les decía, nosotros ya nos tenemos que perdonar a nosotros mismos y dejar de pensar en el pasado. Y otra cosa que nos puede estar dejando pensando en el pasado es las cosas buenas que yo tenía antes y ahora no las tengo. Hablamos de los malos, lo que nos hacen malo y de nuestro pecado anterior. Pero también a veces nos quedamos pensando, antes estaba mejor. Y nos quedamos en las cosas que antes teníamos y no podemos avanzar. Y necesitamos avanzar para llegar a esa meta. No sé qué tanto sea usted amante de las películas, pero hay una película basada en un libro clásico que me gusta mucho. Yo generalmente veo películas de acción. ¿Será que mi papá no tuvo hijos varones? Yo me sentaba con él a ver películas. Pregúnteme de cuáles son mis favoritas. Arma Mortal y Orgullo, la otra, Duro de Matar y cosas de esas. Pero esta no es así. Esta es de clásica y donde una época donde las mujeres usaban vestidos así bien esponjados y hasta el piso, ¿verdad? Donde las leyes y la cultura era muy diferente. Entonces empieza la historia donde el padre de familia muere y él se había casado 2 veces. La primera vez tuvo un hijo varón y en su segundo matrimonio tuvo 3 hijas. De acuerdo a la ley, no podía heredarles nada a sus hijas. Todo se iba a quedar a su hijo. Y pues era un agente de dinero, una casa enorme y terrenos enormes. Pero la esposa del hijo, que fueron los que se quedaron con todo, era un poco avara y coda. No quería ayudar a sus cuñadas. Y las muchachas y la mamá se van a vivir a una casa más pequeña. Que yo veo la película y digo, bueno, pues una casa más o menos del tamaño que esta en la que estamos ahorita. Pero para ellas era un cambio muy drástico. De haber pasado a tener criadas y a montones, ¿verdad? A pasar a vivir de una pensión que les quedaba, contando los centavos para ver si compraban carne esta semana o no. Y lo que me llamó mucho la atención, fíjese cómo Dios habla en nuestras vidas, hasta con películas, ¿verdad? La muchacha, una de las muchachas, era artista y pintó un cuadro como de un paisaje, pero estaba la casa enorme la que tenían antes. Entonces cuando llega a la casa nueva, que está medio desconchinflada, que necesita arreglos y todo, pone su cuadro muy bonito en la sala. Entonces no le voy a platicar toda la película, pero ya para cerca al final de la película, no sé qué es lo que quiso dar a entender la persona que hizo la película, pero ya para el final, esta muchacha hace una nueva pintura y pinta la casa donde vive ahora con su paisaje y quita el otro paisaje de la sala y pone eso. Tenemos que aprender a aceptar nuestro hoy, dejar de olvidarnos si teníamos algo muy bonito antes y ahora no lo tenemos. Pueden ser cosas materiales, pueden ser relaciones, pueden ser muchas cosas. Ya está en el pasado, déjenlas en el pasado. Dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces lo que usted tiene ahorita, aunque parezca que no está tan bonito como lo que tenía antes, es mejor porque Dios se lo ha dado a usted. Y todas las cosas nos ayudan a bien. Vamos a seguir ahí en Filipenses 3. Entonces, ¿qué hacemos para proseguir a la meta? No estar enfocados en el pasado. Y ahora vamos a ver otro punto en el versículo 14. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios
en Cristo Jesús. Entonces, primero tenemos que definir qué meta, cuál es esa meta a la que queremos llegar. En la carrera tenemos inicio y meta, ¿verdad? A dónde vamos a llegar. Y nosotros como cristianos, nuestra meta es ver a Cristo cara a cara. Entonces tenemos que estar bien enfocados cuál es nuestra meta para ver si vale la pena la carrera, ¿verdad? Y luego dice al premio, o al premio, ¿verdad? Hay que definir eso. Nuestro premio es la vida eterna. ¿Okay? Entonces, cuando tenemos eso bien definido, se nos hace un poquito más fácil seguir avanzando. Pero fíjese cómo dice el versículo, al premio del supremo llamamiento. Entonces, ¿cuál llamamiento? Y vamos a ver a qué hemos sido llamados. Vamos a 1 Tesalonicenses 5, 23 y 24. Primera Tesalonicenses 5, 23 y 24. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Dios nos llamó, y a quién nos llamó, está hablando aquí, a santidad. Dios va a hacer el trabajo en nosotros. Dice aquí que Él nos santifique por completo. Y Él nos llamó a eso. Él es fiel, el que nos llama. Nos llamó a santidad. Y aunque el Señor hace trabajo en nosotros, nosotros tenemos que dar un pasito y acercarnos un poco más. Pero eso no es lo único a lo que Dios nos ha llamado. Vamos a ver qué otra cosa en Juan 15, 16. Aquí está hablando Cristo y decía, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Él nos ha elegido y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿A qué nos llamó Cristo? A dar fruto. Entonces, conforme vamos caminando, también tenemos que dar fruto. Y fíjese en el versículo 17 que dice, esto os mando, que os améis unos a otros. Ese es el fruto que tenemos que dar. El amor a los unos a los otros. Entonces llevamos que somos llamados a santidad y a dar fruto. Pero todavía hay más. Y a lo mejor no nos gusta tanto, pero vamos a verlo. Primera de Pedro 2, 20 y 21. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para sufrir y soportar. No significa que, como alguna gente, no sé si todavía lo hagan hoy en día, que se daban latigazos para sufrir como Cristo. No significa que vamos a hacer eso. O que vamos a irnos a poner en situaciones que nos hagan sufrir. Pero dice, si usted haciendo lo bueno y sufre, quiere decir que alguien le haga daño, que alguien lo critique, que alguien haga de esto y usted lo tiene que soportar. No tomar venganza, no querer buscar su justicia. Vamos a 1 Corintios 1:9.
fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Acabamos de ver que tenemos que sufrir, pero esta es la mejor de todas porque hemos sido llamados a tener comunión con Cristo, es decir, tener una relación con Él. Y esta es la más bonita de todos los llamamientos a los que hemos sido llamados. ¿Cómo vamos a tener esa comunión con Dios? Fácilmente podemos decir en oración, porque cuando usted ora, está platicando con Dios. Y en la oración está actuando la Trinidad completa. Usted le ora al Padre, el Espíritu Santo está intercediendo por y con usted, y usted ora en el nombre de Cristo. Entonces, las tres personas de la Trinidad están obrando allí, y de esa manera usted está teniendo comunión con Cristo. También leyendo su palabra. Aquí podemos encontrar lo que Dios espera de nosotros. Podemos encontrar lo que Él piensa, cómo es Él, lo que es Él también. Y todo está aquí. De aquí vamos aprendiendo cada vez más. Y pudiéramos seguir haciendo una lista de cómo tener comunión con Cristo, pero esta es lo base. Oración y lectura de su palabra. Entonces llevamos lo que tenemos que hacer, lo que hemos sido llamados: santidad, a dar fruto, a sufrir y soportar, y a tener comunión con Cristo. Pero vamos a seguir porque todavía hay más. Efesios 4, 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Hemos sido llamados a una vocación. Una vocación es una inclinación a actuar o a hacer algo, a dedicarse a algo. Por ejemplo, aquel tiene vocación de maestro. Los maestros con los niños. Yo no tengo vocación de maestra de escuela de primaria o algo así. Yo paso. Pero eso es una vocación, que aman hacer el trabajo que hacen. Entonces, fuimos llamados a una vocación. ¿Qué vocación? Esta, la que estamos ahorita, a seguir a Cristo. Y en el versículo 2 dice, con toda humildad. Entonces vamos a seguir esa vocación con humildad, mansedumbre, y luego dice, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. A veces eso está un poquito difícil porque somos personas. No hizo Dios robots, entonces pensamos diferente. Y a veces chocamos en la manera que pensamos, pero dice aquí, soportándonos en amor. Y luego dice el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, dentro de esa vocación a la que fuimos llamados, tenemos que andar con paciencia, mansedumbre, amor y paz. Todo eso debe de estar en nosotros como persona y como iglesia también. Dice el 4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación. Entonces vimos que fuimos llamados a vocación, pero también vemos que hemos sido llamados en esperanza. ¿Qué esperanza? La misma, que va a ser siempre lo mismo, va todo a estar alrededor de lo mismo. Cristo. Llegar a esa meta. Amén. Esa es nuestra esperanza. Aleluya. Y una última cosa que vamos a mencionar de lo que hemos sido llamados en 1 Pedro 3, 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Fíjese cómo estos versículos se van, que hablan de lo mismo a veces, se están respaldando uno al otro. Y luego sigue diciendo aquí en este versículo, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces también hemos sido llamados para recibir bendición. Gloria a Dios por esos llamamientos. Entonces, para seguir a la meta, tenemos que olvidarnos del pasado y seguir ese llamamiento que hemos estado hablando. Vamos a regresar ahí a Filipenses 3. En los versículos 15 y 16. Así que todos los que somos perfectos, vamos a hacer una pausa ahí. ¿Qué no leímos en el versículo 12? Que dijo Pablo que ya sea perfecto él. Y acá estamos viendo todos los que somos perfectos. Ese es el problema a veces con traducciones. Los que son bilingües han de saber lo difícil que es traducir de un idioma a otro, porque muchas veces no encontramos las palabras exactas para traducir de un idioma a otro. Y a veces queremos tratar de explicar nada más en vez de traducirlo exactamente, porque no existen a veces palabras exactas. Entonces, según lo que estaba aquí, no es que sean perfectos, nadie es perfecto, solo nuestro Padre Dios es íntegro. Nosotros los que somos íntegros, Cristo nos está perfeccionando, entonces nos está hablando a nosotros, a la iglesia, simplemente aquí donde dice todos los que somos perfectos. Entonces sigamos leyendo. Esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. En resumen, unidad. Pablo está diciendo aquí que debemos de ser unidos. A veces, como iglesia en general, peleamos por detallitos que no valen la pena. Una denominación contra otra denominación. Que si a mí me gusta esta versión de la Biblia y a mí me gusta esta otra. Son cosas que a lo mejor Dios ha de estar pensando, válgame, ¿por qué se están peleando por eso en vez de no sé, predicar salvación al que está allá? Están aquí con detallitos que no son tan importantes. Amén. Vamos ahí en Filipenses 2, 1 y 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, lo mismo, a unidad. A veces, como les decía, somos humanos y pensamos diferente. Mientras las doctrinas, digamos, base, pensemos igual, lo demás sobra. No tenemos por qué andar haciendo pleitos en lo que no es importante. Que si me pongo una falda hasta el piso o una a la rodilla, eso no es importante. Lo que importa es nuestro fruto, que Cristo nos vea haciendo lo que Él nos ordenó. Vamos a Romanos 12, 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Por eso se nos manda a tener unidad, somos un cuerpo. Y este no es el único pasaje donde vemos que somos el cuerpo de Cristo. No puede ir un pie para acá y el otro para acá, y luego nunca andan a ningún lado, se quedan estancados. Entonces tenemos que ir juntos, en unidad. Vamos aquí mismo en Romanos 15, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, si nosotros somos los del problema en la unidad, oremos y entreguémoselo a Cristo para que nos ayude a ser unidos con otros. Si otro hermano es el del problema, también oremos y llevémoslo a Cristo y haga todo lo que pueda para seguir la paz, para estar en paz. Y luego dice, para que juntos, unánimes, glorifiquemos a Cristo. Entonces llevamos 3 puntos. Me gusta repetir, ¿ok? Para seguir esa meta, primero, no estar pensando en el pasado. Segundo, seguir nuestro llamamiento. Tercero, estar unánimes, ser unidos. Y vamos a ver, regresamos allá a Filipenses 3 y ahora el 17. ¿Qué más necesitamos para seguir caminando? Porque si no caminamos nos quedamos estancados y a esa meta nunca vamos a llegar. Dice el 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces dice Pablo, sed imitadores de mí y de los que se conducen así. Pero vamos a leer en 1 Corintios 11:1. Aquí también Pablo escribió a 1 Corintios y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces esto es lo que nos estaba diciendo Pablo, que imitáramos a Cristo en sí, no tanto a Él, sino a Cristo. Él decía a Él porque Él estaba imitando a Cristo. Pero, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tenemos que hacer exactamente para ver cómo imitar a Cristo, verdad? Tenemos que conocerlo bien para que podamos actuar como Él. Pero vamos a ver 1 Pedro 2:21 y ahí le vamos a seguir unos versículos. Ahorita estábamos leyendo este versículo y lo dejé a medias a propósito. Estábamos leyendo, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. ¿Y en qué estábamos hablando? En padecer. Entonces Cristo padeció. Si vamos a imitar a Cristo, aquí está una de las cosas que Él hizo y que podemos imitar. Como les digo, no van a buscar andar siempre padeciendo y sufriendo, sino que si llega ese momento, hágalo como Cristo lo hizo. Y lo dice ahí el 22, el cual no hizo pecado. Otra cosa para imitar, ¿verdad? No vivir en pecado. Ni se halló engaño en su boca. No mentir. Hablar siempre en honestidad. 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, venganza, ¿verdad? No vengar. Él nunca tomó venganza. Él pudo haberlo hecho. Imagínense fácil. Unos ángeles aquí, rápido, apedrénme a este por favor o algo. Pero no, Cristo no actuaba así. Y luego el 24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces tenemos que vivir en justicia, nos dice este versículo. Y si nos ponemos a investigar más, pues vamos a hacer una lista bien grandota de cómo era Cristo en la tierra y cómo es, ¿verdad? Si vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia da testimonio de Él. Pero vamos a enfocarnos en cuando Él estuvo en esta tierra. ¿Qué hacía? Predicaba y enseñaba. ¿Qué enseñaba? Salvación y el reino de Dios. ¿Qué más hacía? Representaba a Cristo con todas sus acciones, en honestidad, paciencia. Todo podemos estar buscando su amor hasta la muerte. ¿Qué más? Visitaba y sanaba enfermos. Podemos hacer una lista muy grande. Se bautizó, para los que no se han bautizado, nos dejó ejemplo.
que nos bautizáramos también nosotros. Hace muchos años, bueno, no tantos porque soy joven todavía, pero cuando era adolescente andaba mucho de moda unas pulseritas que decían WWJD, que son las iniciales en inglés de ¿qué haría Jesús, verdad? Y esa es una muy buena pregunta, ¿verdad? No podemos hacer aquí una lista tan grande de todas las cualidades de Cristo, pero es una buena pregunta que deberíamos de tener presentes cuando se nos presenta algo. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo actuaría? No andaría gritando todo el día, se me hace a mí, como algunas que no quiero decir su nombre, ¿verdad? Y a veces se desespera y grita. No, Cristo no haría eso. ¿Qué otra cosa? No andaría de borracho. Son ejemplos que quiero poner que yo sé que ustedes no, ¿verdad? Pero es para ponerlo de ejemplo, ¿verdad? Entonces, 4 puntos llevamos ahorita. No debemos de estar enfocados en el pasado. Debemos seguir nuestros llamamientos, estar en unidad e imitar a Cristo. Pero vamos a ver un último punto que debemos de hacer para seguir caminando esa carrera. Ahí en Filipenses 3, en los versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Acabamos de ver que tenemos que imitar a Cristo, pero nos dice aquí Pablo que no miremos a ciertos hombres. ¿Cuáles hombres son estos? Los enemigos de la cruz. ¿Cómo sabemos quiénes son estos? Porque ahorita vimos que podemos mirar a aquellos que actúan como Pablo o como Cristo, pero ¿a qué hombres no debemos mirar? Que son enemigos de la cruz. Pero aquí mismo en este versículo nos dice, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Quiere decir que estos hombres buscan su gloria, lo único que quieren. Y cuando vemos sus acciones es que nos damos cuenta. Aquellos hombres que siempre están buscando alabanza, díganme siempre que lo hice bien, que qué bueno que yo estoy aquí, o que soy muy chido, o lo que sea. Ese tipo de gente se nota que le gusta ser alabada. Y dice aquí que son enemigos de la cruz, porque su corazón no es sincero. Buscan hacer las cosas para su propia gloria. Entonces es muy importante que tengamos nuestros ojos en Cristo. Dice Hebreos 12, 1, el 1 y el 2, que debemos de tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Ese es Cristo. El hombre no es autor ni consumador de nada, y Él no murió por nosotros, el hombre en general. Entonces por eso siempre tenemos que tener nuestra vista en Cristo, porque si el hombre cae, nosotros seguimos firmes, porque no teníamos la mirada en el hombre. Y luego dice que este hombre es terrenal, solo piensa en lo terrenal. Pero nosotros no somos terrenales. Está bien, debemos de pensar en ciertas cosas terrenales para sobrevivir este mundo, la comida, el vestido, todo eso. Pero no debe ser nuestro único pensamiento. Estos hombres es lo que quieren, nada más lo que sea de este mundo, para ser glorificados en este momento, en lo que existe hoy, aquí en la tierra. Pero fíjese cómo dice en los versículos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso nosotros no debemos de estar enfocados en lo terrenal, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y vea qué hermoso que es donde vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Ahí esperamos al Salvador. Y dice el 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Aquí está hablando de nuestra meta, lo que decíamos al principio. Aquí nuestra meta es ver al Señor Jesucristo en los cielos. Aquí está nuestro premio. ¿Cuál es nuestro premio? Un cuerpo renovado, ya no que se enferma cada rato, que no sé qué, que se cayó y se quebró un hueso, lo que sea. No, ya vamos a tener un cuerpo glorificado en Cristo. Esta es nuestra meta y nuestro premio.
Entonces yo le invito a que siga caminando esa carrera, no se quede estancado, siga llevando a cabo estas cosas para que no sea en vano lo que usted ya ha avanzado. Dios le bendiga. Amén. Aleluya. Aleluya.